Gracias por continuar con su espacio de Pie ante la República en este domingo 3 de mayo del año 2026. El tema obligatorio, la economía de la República Dominicana, como ha estado un poco convulsa en los últimos 2 meses, y esto gracias al contexto internacional, no es algo propio de la República Dominicana, pero para analizarlo y hablar de ello, recibimos a una persona autorizada, el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas. Gracias por estar de pie ante la República, siempre al llamado. Gracias por darme de nuevo la oportunidad y yo espero que el próximo programa lo hagamos de pie. Bueno, vamos a tratar. Ivanhoe, como decía al inicio, yo como dominicana estoy preocupada al ver la economía y sabemos que no es algo propio de la República Dominicana, lo que está pasando en Irán, que nos repercute a los dominicanos. 2 meses se han cumplido esta semana desde que se tiró el primer bombazo en Irán. Y uno no siente como que la República Dominicana se ha estado preparando, está preparada, tiene un plan. Me gustaría su opinión sobre la situación, cómo nos hemos manejado en estos 2 meses con la situación internacional y cómo está la economía al día de hoy. Fíjate que yo pienso que decir, afirmar y hasta creérselo, de que el gobierno no tiene un plan, al gobierno le conviene que digan eso. Sí. Sí, porque es una manera de decirle al país, bueno, vamos a esperar, vamos a dar un compás de espera y el gobierno luego va a presentar un plan. Pues no, el gobierno tiene planes y lo tiene y lo está ejecutando. El problema está en la desconexión entre los planes que ha hecho, que ha formulado, y la realidad antes de la guerra y posterior a la guerra. Esa es la diferencia. Mientras a ellos les conviene que nosotros digamos aquí, de pie ante la República, que ellos no tienen plan, es como una manera de decirles, vamos a darle un compás de espera, todavía podemos aguantar un poco más, y ellos van a presentar un plan y por lo tanto nos van a mantener a la expectativa. Pues no, la población debe entender que el gobierno tiene planes. Pero, ¿cuál es ese plan? El problema está en que el primer plan que ellos elaboraron, consideraron que el precio del petróleo iba a estar en $48. Luego formularon el presupuesto que estamos ejecutando, que el gobierno está ejecutando, sobre esa base. Posteriormente, el plan financiero, que es el presupuesto de la nación, que es el primer plan de gobierno de cualquier gobierno, pues resulta que reestimaron el precio del petróleo y lo situaron en torno a $80 el barril. Pero eso solamente lo hicieron a nivel de diagnóstico, no lo hicieron a nivel de políticas públicas. Porque para hacerlo como parte de una política pública, ¿qué tenían que hacer ellos? Y no lo han hecho, reformular el presupuesto. Y no han reformulado el presupuesto porque están esperando junio, julio, meses para el complementario, en la que normalmente hacen el complementario. Sí. Pero yo digo, Danira, que tenemos un presupuesto que se ejecuta y que fue formulado para una situación normal de la economía. Pues estamos ahora mismo en una situación atípica, anormal, con mucha tensión internacional y también tensión local, en donde ya hay impactos severos del choque petrolero. Pues vamos a adecuar el presupuesto de la nación a eso. Pero en adición a eso, yo digo, insisto, que ellos tienen plan, porque por lo menos en la comisión a la cual yo estuve recibiendo a la comisión que encabezó el señor Pariza, secretario de la presidencia. Ellos sí manifestaron que tienen un plan. Pero lo manifestaron y se lo presentaron, le dijeron, vamos a hacer... Presentaron los 3 pilares con los que ellos trabajan. Esos 3 pilares, bueno, no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a ellos decirlo, pero ellos lo enumeraron, cada uno de esos pilares. De ahí que yo insisto, es que el gobierno tiene planes, pero que esos planes están desconectados de la realidad dominicana y de la realidad mundial. Yo le voy a poner un caso concreto. ¿Cuál es el monto que el gobierno estimó para afrontar o evitar el aumento de los precios de los combustibles? 13.500 millones de pesos, de los cuales 2.500 millones son para distintos programas que tienen que ver con el parque vehicular y con los choferes de carro público. Luego, 11.000 millones de pesos de esos 13.500 millones
van destinados a evitar el incremento del precio de los combustibles. Pero ¿qué resulta? ¿Cuánto han gastado ya a esta semana, la última semana de abril? Han gastado más de 10.000 millones de pesos. Por lo tanto, ya se agotaron esos 11.000 millones de pesos. Ellos dicen que han identificado unos 10.000 millones de pesos más para afrontar otras subidas del precio del petróleo, pero en el presupuesto ellos no han dicho cuáles son las partidas que identificaron, ni tampoco han modificado el presupuesto para ajustarlo frente a la nueva realidad que vive el mundo. Esta semana, a mí no me cabe la menor duda que el gobierno va a subir el precio de los combustibles, porque no porque esté de nuevo retomando una tendencia alcista de los precios del barril del petróleo. Incluso el precio del barril físico, que es el que nosotros compramos, el que se denomina spot, no el que normalmente publica la prensa, que es el precio de futuro. El precio de spot o el físico, el del momento, el que se entrega de inmediato, ha cerrado la brecha de precio entre el precio de futuro y así como también ha cerrado bastante la brecha el precio Brent, el tipo Brent con el tipo WTI. En todo caso, el gobierno, esos recursos que supuestamente tiene identificado no serán tampoco suficientes para afrontar esta situación de la geopolítica del Medio Oriente, porque parecería que esto va para largo, no como algunos analistas habían pronosticado, de que esto iba a durar semanas. Se hablaba de primero 2 semanas, sí, luego 5 semanas, vamos por 2 meses. 2 meses y contando. No hay porque el conflicto de Irán, Estados Unidos e Israel ha mutado. Ha pasado de ser un conflicto en origen eminentemente político-militar y ahora está adquiriendo la dimensión y casi dominando la parte económica. Fíjese que ahora todo está concentrado en el estrecho de Hormuz, por el tema del control. Y el control del estrecho de Hormuz implica administrar todo lo que es la logística del transporte del petróleo. ¿Se manejan transparentes los precios de los combustibles en República Dominicana? O sea, no lo digo desde ahora, desde esta administración, sino desde siempre, porque es el mismo librito. ¿Es transparente la forma en que se fijan los precios? Porque como que antes nos hablaban de una formulita, pero nada ha cambiado. O sea, ¿se maneja de forma transparente? No, mira, yo pienso que la fórmula que se utiliza ahora y en el pasado sigue siendo la misma fórmula y por lo tanto sigue siendo el mismo cálculo. ¿Dónde varía el tema? Que la fórmula contiene una variable que le da discrecionalidad al gobierno en el manejo del precio final. Por lo tanto, la fórmula no es un instrumento matemático que permite cuantificar el precio del barril, el precio del galón de los distintos combustibles que se van a vender en una semana a partir de los precios del mercado, sino que ahí interviene la consideración administrativa de tal forma que la fórmula no es una fórmula que refleja la realidad del mercado, sino que refleja el momento político y el momento administrativo que el gobierno entienda. Y como el componente impositivo es bastante elevado en esta fórmula, pues obviamente ahí viene el juego discrecional que le quita transparencia. Duramos 4 años con los combustibles por debajo de 60, o sea, estaba en 50 y tantos del barril, embargo, y nunca bajaron los precios. Ahí viene el tema impositivo, que el gobierno lo utiliza como una manera de fondearse en la fiscalidad para tener recursos económicos. Y como ellos entendieron que la población de alguna manera se acostumbró a pagar el precio del galón de gasolina a 290 y tanto que estaba antes de estos aumentos que ya acumulan 24 pesos, sin contar los de esta semana que de seguro habrá un aumento, no sé cuánto, pero habrá un aumento, porque el precio del petróleo ciertamente esta semana se ha colocado a los niveles que no se conocían desde el año 2022. Decía el ministro de Industria y Comercio esta semana que gracias al plan, los alimentos, la canasta básica, no ha subido de precio. ¿Cuál es su parecer
como economista, como hombre de familia que va al supermercado, que vive el día a día. O sea, ¿usted cree que se corresponde la realidad con lo que dice el ministro de Industria y Comercio? Mira, eso tiene tres componentes, a mi juicio, en la que uno puede articular una respuesta. El primer componente tiene que ver con el hecho de que el dato oficial que publica el Banco Central será oficial o fue oficial en las administraciones que formé parte, como en la de ahora y la de mañana. Por lo tanto, el 4.63% de tasa de inflación que dice el Banco Central y por lo tanto el gobierno que hemos tenido durante el primer trimestre del año 2026, enero, marzo, es un dato correcto y oficial. Más, eso no significa que la inflación en los bolsillos de cada uno de nosotros, que es el segundo componente, ni tampoco la inflación en los hogares de nosotros es de 4.63%. En mis cálculos, haciendo una subcanasta, porque este 4.63% es el resultado de una canasta de más de 300 artículos y servicios que la componen. Si usted hace una subcanasta que tiene que ver con aquellos bienes y servicios, bienes alimenticios y servicios que son ineludibles, que son obligatorios, que la familia dominicana, que cualquier persona común tiene que consumirlo, como es la bandera dominicana: arroz, habichuela y carne, leche, chocolate, aceite, educación, salud, transporte. Esos gastos y esos precios nadie puede soslayarlo. Al construir un índice de precios, por lo tanto una tasa de inflación de esos subproductos que yo he cuantificado en 20, la tasa de inflación ya no es 4.63, sino 7.42. Wow. Por lo tanto, fíjese que hay una distancia de 3 puntos porcentuales entre uno y otro. Por eso la gente lo siente más. Ahora, ese es el segundo componente. ¿Cuál es el tercer componente que permite construir esta narrativa que estoy explicándote? Bueno, el tema de los ingresos monetarios. Ante movimiento de precios hacia el alza, no se produce lo propio con los ingresos monetarios. Ni nosotros dos, ni el equipo técnico que está aquí en la planta de este canal de televisión, han visto crecer sus ingresos monetarios. Por el contrario, se han achicado en términos reales. En algunos casos permanecen fijos en términos nominales, pero en términos reales permanecen constantes. El Banco Central y el gobierno ha dicho que el país tiene 5.1 millones de dominicanos que trabajan. Bueno, uno puede ser 1, 2, 3 menos o 1, 2, 3 más, pero en términos redondos, 5.1 millones de dominicanos trabajan en el sector formal y en el sector informal de la economía dominicana. ¿Usted sabe cuántos dominicanos de esos 5.1 millones de trabajadores que no están desempleados, trabajan de alguna manera, generan algún tipo de ingreso? ¿A cuántos de ellos no le alcanza para sostener la canasta básica familiar, la de los más pobres, que es de 29,000 pesos al mes, y mucho menos la intermedia, que es de 44,000, 45,000 pesos al mes, y la de la clase 46. Media, o 46, o la de la clase media, que es casi 79,000 pesos al mes? Solamente más de 3 millones de dominicanos no tienen capacidad de comprar la canasta básica completa. Bueno, la completa es el 80%, pero la de la clase media y la de la clase de menores niveles de ingreso, más de 3 millones, es decir, alrededor del 62, 63% de la población dominicana no está en capacidad de comprar la cantidad de bienes y servicios que necesita para tener una calidad de vida razonable. Por lo tanto, estamos frente a este tema de los precios, frente a tres situaciones. El número que ofrece el gobierno, el oficial, el número que podemos calcular a partir de los bienes y servicios que realmente compramos todos los días, que ya dije que es 7 puntos, en mi cálculo, 7.42. Y el tercer componente que tiene que ver con los ingresos fijos, los ingresos nominales que tiene la población dominicana que trabaja y que al ser fijo en términos nominales, en términos reales, se va reduciendo en su capacidad de compra por el hecho del incremento de los precios. Es preocupante, y yo le decía antes de entrar al aire, que me pongo en el lugar de tantas amas de casa que van al supermercado, que ganan quizás 20,000 al mes y no le alcanza. Entonces, ante ese escenario, uno no siente como que hay una luz al final del túnel.
uno no siente como esa esperanza de que algo va a mejorar. Yo sé que usted es parte de la oposición, pero fue parte de esa comisión que se reunió con el gobierno. Le presentaron ustedes, como dominicanos, ¿verdad?, que nos interesa a todos que el país eche hacia adelante, alguna propuesta para contrarrestar la realidad, porque es una situación que preocupa. Y si al país va bien, pues todos vamos bien. Entonces, ¿qué hacer ante este escenario de crisis que yo no le veo como esa luz al final del túnel? Mira, definitivamente que la población dominicana está frente a una situación real, la inflación de los bolsillos. Esa inflación de los bolsillos que el gobierno de alguna manera quiere ignorar porque están en una burbuja, están en una zona de confort que no le permite apreciar esa situación, este drama por la que está atravesando la población dominicana, lo lleva a ello, incluso a la comisión que nosotros recibimos como el principal partido de la oposición, la Fuerza del Pueblo. Ellos han pintado, nos han explicado un panorama que parecería que estamos en el país de las 1000 maravillas o de las 7 maravillas, que aquí no hay problema, que hay dificultades, pero que esas dificultades vienen de la guerra, ¿no? Antes era de la guerra de Ucrania, luego del COVID, y bueno, siempre hay un culpable. Bueno, pero cuando a un partido se elige como partido de gobierno, es para afrontar las dificultades, administrarlas y también trabajar en un escenario más de normalidad, que es al que aspira cualquier partido de gobierno. Pero en todo caso, este gobierno le ha tocado las dos cosas: trabajar con situaciones adversas como la parte final del COVID, no la inicial, porque la inicial la afrontó ellos llegaron y encontraron el plan en marcha. Sí, montado, caminando, claro, al punto que la Organización Mundial de la Salud hizo un reconocimiento a las autoridades de turno de ese momento sobre el plan que se fue ejecutando y que ellos continuaron ejecutándolo. El mismo nivel de endeudamiento público que el gobierno anterior incrementó significativamente en ocasión del COVID, incrementó, no significa que no había aumentado antes, pero lo elevó aún más. También lo mantuvo este gobierno al inicio de su gestión en el año 2020. Por lo tanto, esa fue una crisis compartida entre la administración anterior y la de ahora. Luego, siempre la economía estuvo en normalidad, porque ¿qué evento significativo de impacto afectó a la economía dominicana en el 2025, por ejemplo? Ninguno, y sin embargo tuvimos un desempeño de 2.1% y un déficit fiscal de 3.54%. Entonces, en un año totalmente de normalidad, sin problema de guerra, sin problema de pandemia, sin problema de huracán serio, el gobierno no pudo sortear la situación de normalidad. Partiendo de eso, de ese crecimiento tan deficiente del 2025, ¿qué se proyecta para este 2026, donde, bueno, la economía se ha resentido, donde el gobierno no está invirtiendo en capital, o sea, no está invirtiendo lo que tiene que invertir? O sea, si cerramos en el 2025 con 2.1, ¿qué se espera para el 2026? Mira, el gobierno ha venido reestimando su proyección. La primera que él hizo situaba el crecimiento entre 4.5 y 5. Luego, más recientemente, hace como un mes, ellos reestimaron el crecimiento y lo colocaron entre 3.5 y 4%, que en promedio es 3.75. En estos días, creo que esta semana, las autoridades estuvieron celebrando el crecimiento económico del primer trimestre del año 2026, que lo sitúa en 4.1, creo, y el crecimiento del mes de marzo de 5.1. Pero ¿qué resulta? Este desempeño del primer trimestre del 2026 y también del tercer mes de este año, que es marzo, se manifestó de esa manera en una parte importante por el rebote estadístico, porque se comparó con el primer trimestre del 2025 con un desempeño muy pírrico y obviamente se ve inflado este primer trimestre del año 2026. Pero además también un elemento importante, ¿cuál fue el día exacto que inició el conflicto de la geopolítica del Medio Oriente? 28 de febrero del 2026. Quiere decir que ya no estábamos en febrero, estábamos en marzo. Exacto. Luego, los efectos no se vieron de inmediato. Empezaron a verse en la segunda semana, los efectos económicos me refiero. Sí.
en Europa empezaron a verse en la segunda semana de marzo. Por lo tanto, en América Latina empezó a verse en la tercera semana, y en el caso dominicano, con el primer aumento del precio del de los combustibles, que fue en la tercera semana de marzo. Prácticamente el primer trimestre se había ido. Por lo tanto, el desempeño económico del primer trimestre no refleja el impacto económico del choque petrolero. Yo pienso, para ir en concreto a la respuesta a tu pregunta, que mi proyección de continuar el conflicto y ahora que está tomando, que ha tenido una mutación de lo eminentemente militar a lo militar económico o a lo económico militar, el desempeño económico terminará siendo, en el mejor de los casos, de un 3%. Si se mantiene el curso que tienen los acontecimientos. Esta semana se vio agravada la situación de los precios internacionales, que genera no solamente un aumento de precios del petróleo, también genera un aumento en el precio de los fletes y genera un aumento en el precio de las primas de las compañías de seguro, a lo que yo le he denominado flete, inflación, que es el incremento del precio del petróleo, el incremento de los fletes y el incremento, obviamente, de la inflación, que es la que padecemos nosotros los ciudadanos cuando vamos al supermercado. Vamos a hacer un breve contacto de publicidad y cuando regresemos seguimos analizando la economía dominicana y también un poquito de política. Ya volvemos. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Estamos de regreso en su espacio de Pie ante la República. Me gustaría, usted que tiene más años que yo de experiencia, de vida y todo, si se compara esta crisis con alguna otra que haya vivido la República Dominicana. Muchos han comparado esta crisis con la del 2008. ¿Cabe la comparación? ¿Cuál es la diferencia? Claro, ahora es una guerra, en el 2008 era totalmente diferente, pero gobernaba el presidente Fernández y el país no sintió esos efectos de esa crisis mundial que había 2008-2009. Entonces, ¿cuál es la diferencia, si cabe la comparación y el manejo que se ha dado en este y en el 2008-2009? Mira, sin el deseo de que me retire por el tema de la edad, porque creo que tengo mucho que dar todavía y nos preparamos en la Fuerza del Pueblo para eso, para empezar a despachar desde el segundo día que asumamos el gobierno. Porque la Fuerza del Pueblo es un partido de Estado que está preparado para despachar desde lo inmediato y entregar resultados. Mira, son dos situaciones y dos contextos totalmente distintos. En el 2007-2008, cuando empezó el tema de la crisis internacional, la crisis financiera que se originó en las hipotecas norteamericanas y que luego se expandió a la economía real y a la economía financiera del mundo, el mercado de capitales, el mercado de valores, hizo metástasis en la economía mundial
y contrajo a muchas de las economías de los principales centros económicos del planeta. Para entonces existía todavía muy fuerte el concepto de la globalización, el concepto de la regionalización, el concepto de la cooperación internacional. De ahí que el presidente Fernández, olfateando esa coyuntura, pudo sortear la situación llegando a acuerdos, con el caso de Petrocaribe, que fue de los promotores, aunque el principal precursor fue obviamente Venezuela, la Venezuela de Chávez de aquel entonces. El país pudo sortear la situación de los precios del barril de petróleo que se llegaron a situarse posteriormente para el año 2011 en torno a los $145 el barril. Ahora el contexto es distinto. Y el contexto es distinto porque la globalización está, yo diría que en remojo. La barba de la globalización está en remojo. Y uno de los mejores ejemplos acaba de pasar esta semana con el retiro de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP. Una señal preocupante que se le agrega al tema de la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel. ¿Y por qué? Porque si la OPEP, que de alguna manera controlaba los precios y la producción mundial del petróleo, si empieza a desintegrarse o empieza a debilitarse con la salida de los Emiratos Árabes y eventualmente, y creo que va a ocurrir pronto, de la salida de otras economías petroleras del mundo, pues estaríamos frente a una variable que hasta ahora estaba controlado, que tiene que ver con la incertidumbre de los precios, pero ya no relacionado con la guerra, sino relacionada con la desintegración o con el debilitamiento de este cártel de productores de petróleo. Por lo tanto, esta realidad, el gobierno debe empezar ya a tomar nota de esto, porque puede presionar aún más el precio del barril del petróleo hacia el alza. Yo creo que las políticas públicas que se puedan concebir en el patio en la República Dominicana deben ser netamente en el inicio, en el orden fiscal, cosa que el gobierno no ha hecho. Y por eso he planteado que el punto de partida para afrontar el choque petrolero es una reformulación presupuestaria del año 2026. ¿En qué sentido se pudiera reformular el presupuesto? Yo tengo identificado que una reforma al presupuesto sin aumentar el gasto público, que eso es algo muy importante, porque si tú aumentas el gasto público, aumenta el déficit y aumenta la deuda. Pero si tú lo mantienes igual, bueno, podemos decir que el déficit se mantiene y se mantiene el nivel de la deuda. Pero si usted hace una reformulación presupuestaria como a la que yo aspiro, identificando partidas del gasto corriente, que en el caso mío la métrica me ha permitido calcular o llegar a medir unos 55 mil millones de pesos que están distribuidos, que están apropiados, que están asignados en distintas partidas del presupuesto nacional de distintas instituciones, agruparla de tal manera que puedan ser redirigidas esos 55 mil millones de pesos hacia el choque petrolero, como forma de evitar que la economía colapse en términos de crecimiento, de un mal desempeño que estamos frente a ello, para que no sea igual o peor que el del 2025, y también para frenar o contener al menos el alza de los precios de los alimentos, de los servicios. Nosotros tenemos una inflación acumulada y tenemos una inflación contenida, que quiere decir que pronto tendremos una inflación que se va a ver más a simple vista. Esta inflación que ya yo he medido del subcomponente de los principales productos y rubros de la canasta básica familiar de unos 20, que es de alrededor de 7.4%, pudiera ser mayor, de continuar el tema del conflicto y la profundización del conflicto del Medio Oriente y particularmente con el choque petrolero. Hablemos de la deuda, porque también es preocupante los niveles de endeudamiento de la actual administración. Si no me equivoco, vamos ya a cerca de los 80.000 millones de dólares. O sea, ¿qué representa eso para nuestro presupuesto y sobre todo ante esta situación económica
mundial y evidentemente de República Dominicana. O sea, ¿cuánto estamos destinando de nuestro presupuesto solo a pago de intereses? O sea, ¿qué nos representa a nosotros esos 80.000 millones de dólares? Mira, yo sé que siempre el endeudamiento será un tema de interés, un tema importante, y hablar del saldo de la deuda, el monto de la deuda, ya sea del gobierno central o del consolidado, que es al que te estás refiriendo, siempre será de interés. Pero usted sabe de qué es más importante, qué es más interesante abordar por un tema de flujo de caja, el servicio de la deuda pública, lo que tenemos que pagar cada año por el servicio de la deuda pública. ¿Por qué? Porque el presupuesto de la nación queda impactado severamente por ese servicio de la deuda pública. Para ponerte un solo ejemplo que ilustra suficientemente esta respuesta, los intereses de la deuda representan para este año 2026 no menos de 24%. Eso pudiera aumentar, pero... de 24% del presupuesto. No, del gasto, correcto. Del gasto sí. público total, que es mucho. Eso significa que de cada 100 pesos, 24 pesos se destina a eso, a cubrir parte del servicio de la deuda pública. Pero ¿qué pasa? Eso es, y discúlpeme, quizás para entender y que la gente también entienda, viene representando lo mismo que el 4% que estamos destinando a educación. No, más. Más, o sea, ya pasa el 4% destinado a sí, educación. Sí, claro. El pago de intereses de la deuda. No preciso el dato ahora y no quiero que el público sí, claro. entienda que estoy siendo inexacto. Cuando yo hablo del servicio de la deuda pública, incluyo los intereses y el capital más las comisiones. Eso sí supera el tema. Eso supera el 4. Sí. Claro. Pero ahora mismo no puedo darte el dato en términos absolutos. Yo creo que está por debajo los intereses, pero no puedo precisarlo y asegurarlo con propiedad. Y no me gusta, me gusta ser preciso en estas cosas. De todas maneras, el desafío que tiene el gobierno dominicano tiene que ver con el pago del servicio de la deuda pública, más que el monto. Y también, por supuesto, abordar el tema del déficit fiscal. Porque el origen del endeudamiento, el origen del servicio de la deuda pública tiene que ver con el déficit fiscal. Si el presupuesto del el gobierno, que el año pasado presupuestó un déficit fiscal de 3.1% y terminó en 3.54%, y pudiera pasarle lo propio, a mí no me cabe la menor duda que pudiera ser así, eso es decirle al país, nos estamos endeudando más. Y por lo tanto, las generaciones futuras van a tener que pagar más esa deuda con impuestos. Esta pregunta que le voy a hacer está muy vinculada al sector eléctrico. Aunque usted no pertenece a ese sector, pero sí maneja muy bien todo lo relacionado a la economía dominicana. Hemos visto cómo en los últimos meses la factura eléctrica ahora trae un desglose que nunca lo habíamos visto, que dice, tu factura es tanto, el gobierno te subsidia tanto y usted va a pagar tanto. Se nos está anunciando por ahí un aumento, un supuesto desmonte de un subsidio que nadie sabía que pagaba y que ahora el gobierno nos va a disfrazar ese aumento como el desmonte de un subsidio. Mira, voy a decir algo que tal vez lo diré por primera vez públicamente. El gobierno, antes del choque petrolero, tenía prácticamente tomada la decisión de abordar los problemas fiscales, especialmente para el sector eléctrico. Y eso iba a implicar una reforma al sector eléctrico, que obviamente la idea era desmontar el tema de los subsidios. Ese tema, obviamente, el choque petrolero, la guerra, lo ha hecho posponer en la agenda de ellos, la agenda pública. No significa que no lo van a hacer en algún momento, pero por el momento ya no está en agenda, pero estaba en agenda. Pero ese subsidio, porque yo como clase media nunca he pagado subsidio, o yo entendía que mi factura venía sin subsidio, y ahora de repente, porque yo sé que según se contemplan después de 700 kilos que se subsidia. Entonces, eso es algo nuevo. Siempre, bueno, es nuevo que te lo pongan en la factura y que te lo digan, porque es una forma de decirle al usuario del servicio eléctrico, el gobierno es doliente tuyo, fíjate, tú consumes tanto y de eso debes pagar tanto, pero nosotros somos generosos, nos sacrificamos
y estamos aportando un tanto por ciento de eso que tú tienes que pagar. De manera que tú tienes que ser agradecido del gobierno y comprender al gobierno. Y no quejarme. De que está, y no te quejes, ni siquiera en las redes. Aunque fíjate que de nuevo en la República Dominicana se está anidando los estilos y los métodos de lucha y de protesta que esta semana se vieron protestas en San Francisco, en Navarrete, en San Juan, en Licey al Medio, ya saliéndose de... En Gasco es más cerca. Hasta en Gasco. Hasta en Gasco. Sí, ya saliéndose de las protestas que son más modernas, ¿no? Porque son electrónicas, son digitales, que hoy día estamos ya casi acostumbrándonos. Para cerrar el tema de la guerra y la economía dominicana y entrarnos un poquito en política ya en la parte final, me gustaría saber qué tanto podrá el gobierno contener el tema de que la guerra afecte a los hogares dominicanos. O sea ya tiene 2 meses. O sea, ¿qué tanto tiempo pudiera contener el gobierno para que los hogares ya lo estamos sintiendo? Pero no va a ser fácil. O sea, ¿qué tanto pudiera el gobierno contener ese impacto directo a los hogares dominicanos? Bueno, en primer lugar, lo está conteniendo parcialmente el gobierno. Pero eso no va a ser sostenible. Naturalmente, que no lo será, especialmente si no reformulan el presupuesto. Por eso que yo hago una invitación al gobierno y a la clase legislativa a que promuevan una reforma en el presupuesto para hacer del presupuesto de la nación, yo quiero que esto sea como que tenga carácter, que el presupuesto de la nación del 2026 se adecúe al choque petrolero y no un presupuesto como el que estamos ejecutando hoy día, que se formuló y se ejecuta como si estuviéramos frente a una economía con normalidad. Y no estamos frente a una economía mundial con normalidad. Estamos padeciendo un choque petrolero de carácter mundial y el presupuesto dominicano tiene que darle una respuesta, tiene que ajustarse a esa nueva realidad, a ese nuevo contexto. Y para eso el gobierno tiene que hacer una reformulación presupuestaria que solo ataque el gasto corriente y no el gasto de capital. Quiero aclararlo desde el principio. Y estos 55 mil millones de pesos que yo he identificado dentro del gasto corriente no tienen que ver en nada con el gasto de capital. El gasto de capital es como la niña linda del presupuesto, no se puede tocar. No, eso es lo que dinamiza la economía. Pues obviamente, y le crea riqueza al país, además. Yo hice una propuesta ante esta crisis como clase media. Yo le voy a consultar a usted, que es economista, a ver si es posible. Quizás por el sector que afecta, ellos no van a querer, pero yo proponía de manera quizás temporal que los bancos le bajaran las tasas de interés a los préstamos hipotecarios, personales, porque eso representa un alivio para una familia. Cuando usted le baja 2 puntos a un préstamo personal, por ejemplo, que tenga un 17, una familia, una persona de pronto tiene 3,000, 4,000, 6,000 pesos más. Eso es un alivio, eso es una propuesta. Yo no sé qué tan posible sea, y yo sé que a los banqueros quizás no les interese, pero se supone que nos hablaron de sacrificio. Todos los actores de la sociedad deberían hacer un sacrificio. Entonces usted pone de manera transitoria, bajar las tasas de interés, que en países, por ejemplo, en España hicieron un anuncio, no sé si al final lo cumplieron, pero anunciaron bajar las tasas al tema de los combustibles, bajarle los impuestos. Entonces, ¿es posible eso en la economía dominicana, que el sector financiero se sacrifique un poco porque gana mucho? Las tasas de interés de este país son una locura. Fíjate lo que pasa, que la lógica que aplica el sector privado y particularmente el sector financiero es la lógica empresarial. Sí. Por lo tanto, las políticas privadas de esas empresas se rigen por eso. A cambio, las políticas públicas se rigen por otra lógica, que no es la lógica de la rentabilidad financiera o económica, sino la lógica de la rentabilidad social y a veces política. Política, claro. Entonces, un banco no pudiera, por, digamos, hacer causa común con la situación, bajar la tasa de interés, así porque entienda... Pero por ejemplo, fíjate, en medio de este contexto, a mí me llegó un correo que me iban a subir las tasas. O sea, si no me la vas a bajar, pero no me la subas. Entiende, los bancos tienen costos operacionales, ¿no? Y obviamente, además de los costos operacionales, en la ecuación usted tiene que ponerle otra variable, beneficio, porque ellos no van a estar ahí para hacer un servicio de intermediación. Las tasas de este país son abusivas. No, pero ahí voy. Ahí tiene que ver con la política
monetaria del gobierno. Pero uno ve que el Banco Central baja la tasa y no se refleja en los préstamos. Bueno, porque entonces tiene otros instrumentos monetarios que no lo hace consono. ¿Qué resulta a veces cuando baja la tasa de política monetaria, que ciertamente la ha bajado, aunque ya tiene varios meses situado en 5.25, entonces los medios de pago, es decir, el medio circulante, los agregados monetarios, lo eleva. Y entonces eso hace una presión de demanda y hace una presión por liquidez que no le hace, y en ocasiones también la presión inflacionaria, son varios componentes, la presión inflacionaria ejerce peso para que la banca no baje la tasa de interés. Y cuando la tasa de cambio aumenta, que en este caso no es el caso, valga la redundancia, pero también es otro componente que en ocasiones la banca también considera para no bajar la tasa de interés. Por lo tanto, son varias variables que inciden para que un banco así de buenas a primeras quiera bajar la tasa de interés para ayudar al gobierno. La clase no ayuda a la clase media, dijeron todo el mundo que se sacrifique. No, mira, pero vamos tenemos suerte. Vamos a reclamarle eso al gobierno, que es el que hace políticas públicas. Usted mencionaba España, que bajó algunas tasas de impuestos para los combustibles. Bueno, ¿por qué no acariciar en la fórmula? Sí. ¿Por qué no, hago la pregunta, ¿por qué no acariciar en la fórmula que el componente impuesto sea abordado? Exacto. Un poco para no traspasarle al consumidor final el tema de posibles nuevos aumentos en los combustibles. Bueno, finalmente vamos a hablar de política porque acaba de iniciar el mes de mayo, estamos a 2 años de los comicios de 2028. ¿Cómo está la Fuerza del Pueblo? ¿Qué están haciendo de cara a esas elecciones? ¿Cuándo se va a definir? O sea, usted, Omar, Leonel, ¿qué hay en el panorama político de la Fuerza del Pueblo? Ahora mismo estamos desarrollando 2 pilares o 2 columnas. Una que tiene que ver con la parte financiera, las finanzas del partido. Se está implementando todo un sistema para fondear con recursos al partido y mantenernos lejos, ¿no?, del mundo oscuro. Y el segundo componente es el organizativo. Estamos en un proceso de afiliación en todo el territorio nacional y paralelamente también fortaleciendo, conformando las estructuras nuestras alrededor de los recintos electorales. Ahora mismo ese es lo que nos mueve dentro de la Fuerza del Pueblo. Ya en cuanto a quiénes pueden ser los candidatos para el 2028, bueno, mira, si las elecciones fueran hoy, la Fuerza del Pueblo tendría un gran desafío, porque tenemos un liderazgo emergente que está situado en primer lugar en todas las encuestas, las que se publican, las que no se publican, las que se manipulan, las que no se manipulan. Omar Fernández aparece en primer lugar. En todos los escenarios. En todos los escenarios y en todos los escenarios de todas las maneras posibles. Y yo he visto casi todas las encuestas y le puedo asegurar que es así. Pero eso es ahora. Y bueno, y también ahora usted encuentra el segundo líder, el más importante de la Fuerza del Pueblo, el líder que está establecido, que es Leonel Fernández, que viene mejorando significativamente y ya es competitivo. Leonel Fernández hace un año no era competitivo, en términos electorales me refiero, con posibilidades de ganar. Él siempre ha sido competitivo, ahora con posibilidades de ganar, ya él tiene posibilidades de ganar ahora también. Si las elecciones fueran ahora, naturalmente, faltan 2 años. En 2 años hay muchas las cosas que pueden pasar a favor o en contra. Yo sí creo que como dirigente de la Fuerza del Pueblo, aspiro que la Fuerza del Pueblo, mi partido, no vaya a competir a las elecciones del 2028, que vaya a ganar, que vaya decididamente a ganar. Y para eso tiene que tomarle el pulso muy bien tomado a el nivel de simpatía que puedan mostrar los electores dominicanos. Una vez definido eso, entonces debemos elegir quién debe ser nuestro candidato. Bueno, pues agradecerle a Iván Jóvenes de Cortiñas, economista, gracias por analizar así brevemente cómo va la economía dominicana y qué nos espera para los próximos meses. Gracias a Iván Joven y gracias a la gente que cada día nos acompaña de Pie ante la República, los domingos de 3 a 4 de la tarde por BTV, Canal 32. Hasta la próxima semana.